¿Qué tal, intelectual? Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, y en este vídeo quiero explicarte por qué, si no dominas los derechos de autor o si no conoces bien cómo funciona la propiedad intelectual, solamente protegerte con derechos de autor puede ser una estafa o puede ser una trampa de la cual te arrepientas mucho pensando que estabas protegido y finalmente no lo estás. Y sí, tal vez te sorprenda, pero te voy a explicar por qué no estás bien protegido si solamente cuentas con los derechos de autor. Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿son los derechos de autor la mejor manera de proteger las obras creativas, como por ejemplo la que tengo aquí detrás? Un dibujo, una ilustración, una creatividad totalmente original de su autor. ¿Es lo mejor que podemos hacer utilizar los derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, el convenio de Berna? Utilizar esas leyes que dicen que automáticamente tenemos el derecho de autor porque se ha generado en el momento que se ha generado la obra. La verdad es que no. La verdad es que cuando hay una infracción, cuando hay un conflicto, siempre muchas veces se llega tarde. Llegamos tarde, la infracción ya se ha cometido. Las plataformas, YouTube, una red social, cualquier plataforma, cualquier negocio, en muchas ocasiones ya ha cometido la infracción, ya ha utilizado ese contenido sin tener el consentimiento o el permiso del autor. ¿Por qué? Porque el autor a lo mejor se desconocía, o porque el autor a lo mejor no aparece en ningún lado, porque la obra no aparece registrada en ningún lado. Porque, como bien sabes, al generarse el derecho de forma automática, no la protección se la tenemos que dar nosotros, pero al generarse el derecho de forma automática no es necesario ningún registro. Y te pongo el ejemplo: las marcas, las patentes, los diseños industriales se generan como derecho de propiedad industrial en el momento de su registro. Por lo tanto, nace el derecho exclusivo y nace la protección en el momento de su registro. Es decir, el derecho de autor es algo que no registramos y tenemos, algo que es interesante para iniciar, pero que es algo que a largo plazo, o que en casos de infracción, sobre todo teniendo en cuenta Internet, en muchas ocasiones se convierte en una trampa. Y de ahí la conclusión, la idea de muchos creativos, de muchos autores, que os sentís desprotegidos. Y es que es normal, no paro de leerlo en comentarios de vídeos, pero es porque no conocéis el funcionamiento de la propiedad intelectual o porque todavía no os habéis informado o asesorado lo suficiente. Y por eso en este vídeo quiero despertarte, quiero que se te encienda la bombilla, quiero que veas esta imagen y termines el vídeo diciendo: vale, esto es lo que se me estaba escapando, esto es lo que Pablo quiere que aprenda, esto es lo que Pablo explica en otros vídeos, y que si yo aprendo voy a saber generar la mayor protección posible para mis creaciones y, por supuesto, voy a generar los ingresos que me correspondan. ¿Por qué? Porque impidas las infracciones y cuando haya, ¡pum!, que les toque pagar. Y antes de explicarte cuál es la solución a este problema, a esta desprotección, quiero que pienses en esas infracciones que se dan en Amazon, porque a lo mejor te están copiando un producto, te están copiando diseños, o por ejemplo esas infracciones que se dan en YouTube o que se dan en otras redes sociales, donde se está utilizando tu contenido, tu música, tus imágenes o cualquier creatividad donde tienes derecho de autor y la plataforma no ha impedido que se cometa esa infracción. Fíjate, prácticamente casi el 100% de los autores en algún momento de su vida van a tener alguna infracción, van a ser víctimas de alguna copia, de algún uso no consentido y, por supuesto, van a perder dinero por no haberse protegido bien. Aquí entro en una de las primeras soluciones que podríamos tener con este diseño, que es el uso de las marcas y los diseños industriales. En muchas ocasiones, una buena ilustración, una creatividad, una obra de arte tiene derechos de propiedad intelectual, pero podemos reforzarlo con derechos de marcas, podemos reforzarlo con diseños industriales. Las marcas ofrecen una protección mucho más sólida y en muchas ocasiones mucho más efectiva. Amazon, si tú intentas crear una tienda con el nombre Coca-Cola, va a decir: esta marca está registrada, no te dejo crear este usuario, no te dejo crear esta tienda, o en el momento que lo crees, en ese mismo instante saltará un aviso, una notificación de posible infracción de una marca registrada. Fíjate, no sucede con los derechos de autor. Incluido en el caso de las infracciones, las leyes de marcas nos establecen cuáles son las indemnizaciones que podemos solicitar, y nos dice la misma ley de marcas que el titular de los derechos podrá decidir si reclama una indemnización por todos los daños y perjuicios que ha calculado, o por ejemplo si solicita el 1% de los beneficios que ha obtenido el infractor. Imagínate. En la ley de propiedad intelectual tenemos algo parecido, pero es que en la ley de marcas todavía vemos esa protección más efectiva. Vemos que las plataformas
ya tienen controles de marcas registradas y de diseños industriales, algo que en muchas ocasiones es fácil de comprobar porque puedes ir a bases de datos de marcas, de diseños industriales, de patentes y confirmar quién es el titular, si la marca, si la creatividad está registrada o no. Y esto en los derechos de autor no sucede. Y me dirás, oye Pablo, me estás asustando, yo en otros vídeos he aprendido mucho sobre propiedad intelectual y derecho de autor y ahora me está dando la impresión de que no basta. Puede no bastar para tu proyecto, puede no bastar para lo que tú quieres crear y cómo lo quieres explotar económicamente. Las marcas te pueden dar mayor durabilidad. Los derechos de autor, como ya he comentado, duran la vida del autor y 70 años desde el fallecimiento. Pero las marcas las podemos renovar cada 10 años y así indefinidamente. Y por eso, siempre te lo he puesto como ejemplo, Marvel, Disney, los personajes de series, de películas, de cómic, de libros, se registran como marca para que puedan convertirse en un activo empresarial que pueda pasar y pasar décadas funcionando sin que pierda su protección y no, como también comentaba en otro momento, que los personajes que se protegen o las obras que se protegen con derecho de autor poco a poco van quedando diluidas o van perdiendo su protección con el tiempo. Entonces, piensa muy bien cómo quieres monetizar tus creaciones, porque tal vez los derechos de autor te dan protección, pero no te blindan frente a infracciones que puedan suceder en plataformas como Amazon, redes sociales, YouTube mismo, o por ejemplo que no puedas llegar a ciertos acuerdos económicos, colaboraciones o patrocinios con otras empresas porque esas empresas no detectan que tu trabajo está registrado como marca o no pueden encontrar tu información como titular de los derechos en bases de datos como son las bases de datos de marcas registradas. Piénsalo, yo protegería esta obra artística no solamente con los derechos de autor, tal vez, según el proyecto o el uso o el interés que haya del mercado sobre esa obra, la protegería como mínimo como diseño industrial e incluso tal vez como marca registrada. Fíjate, crear una estructura de protección que blinde la creación. ¿Para qué? Para poder explotarla, para poder monetizarla, para poder firmar contratos de licencia donde yo refiera que esta marca con este código se está licenciando y que el coste de la licencia es este y que se licencia para el territorio donde está protegida. Y si se va a licenciar para otro territorio, voy y la protejo allí. Fíjate, y no dejar los derechos de autor como único derecho que sea protegible. Genera todos los derechos que puedas en torno a una obra. ¿Para qué? Para que las plataformas también te lo respeten. Y por eso quiero que llegues a la conclusión de que las marcas serán ese salvavidas cuando los derechos de autor te fallen o cuando las plataformas no tengan la capacidad técnica o tecnológica, por ejemplo, algoritmos, de detectar derechos de autor en una obra o en un trabajo, pero que sí tengan la capacidad de detectar marcas registradas, algo que cada vez va a ser más fácil, porque tengan acceso a bases de datos o tengan acceso a una base de conocimiento general que tenga la propia empresa o el propio algoritmo para detectar cuando hay marcas y diseños registrados. Y con esto quiero que llegues a la conclusión de que la mejor protección no siempre es la misma para todos. En algunos casos los derechos de autor bastarán y en otros casos, cuando puedan fallar o tal vez podamos sentir cierta desprotección, nos reforzaremos con marcas y con diseños industriales. ¿Lo sabías? ¿Te ha pasado con alguna obra, alguna creatividad que quisieras tener más protegida o que tal vez hayas tenido algún problema, alguna infracción y que ahora mismo digas, oye, si yo la hubiera tenido protegida de otra manera, tal vez hubiera impedido ese problema o tal vez me hubiera podido defender y reclamar mejor en caso de este problema? Nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Si te ha parecido interesante, suscríbete para más contenidos como este, para seguir aprendiendo. Y por supuesto, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si tienes un caso parecido, si te ha sido útil y por supuesto, ahora que hemos visto cómo es esta posible estafa, este posible fallo, esta posible vulnerabilidad que nos puede generar no estar bien protegidos con otros derechos de propiedad industrial, ahora quiero verte en el siguiente vídeo donde vas a seguir aprendiendo.